Ya a las 19:32 y sigue. Qué increíble, ¿no? Que alguien que murió hace tantos años todavía siga dividiendo opiniones y que ni siquiera sobre esto los argentinos podamos tener una mirada un poco más ecuánime, más equilibrada, más razonable. Domingo Faustino Sarmiento. Está en línea Carlos Alfredo Ferreira, licenciado en Historia y museólogo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está su perro? Aquí estoy, Ricardo, en mi nuevo lugar de trabajo, la estancia Jesús María, Museo Jesuítico Nacional. Bueno, a ver, hablemos un poquitito de Sarmiento, que sigue suscitando pasiones. Eso, por supuesto, a él le hubiera encantado, ¿no? No era hombre de andarse con chiquitas. Bueno, hay una máxima sarmientina que es la de ponerse exactamente en el lugar opuesto de otro para construir, hacer la antítesis para poder construir una nueva tesis, ¿no? O sea, la facultad fundamental de Sarmiento era su vehemencia al momento de discutir, pero una vehemencia abierta a construir nuevo conocimiento. Vehemencia para defender sus ideas, vehemencia porque él realmente era una persona que no negociaba sus ideas. Él cuando estaba convencido de algo lo decía, lo escribía y no tenía miedo de pelearse con quien fuera. La valentía intelectual, la dignidad epistemológica y sobre todo la fuerza de las convicciones en Sarmiento son algo realmente admirable y uno puede estar a favor o en contra de lo que él decía o pensaba. Ahora, nunca te deje indiferente. Es cierto, totalmente cierto. Pero aparte, qué hombre que tenía la capacidad de mirar mucho más allá de las circunstancias, ¿no? De imaginar un país, porque eso fue lo que hicieron hombres como Sarmiento. Como Sarmiento, como Alberdi, como Urquiza, o sea, hubo varios. Lo que pasa que Alberdi era un humanista y tenía una formación más romántica, y ahí había una diferencia filosófica muy fuerte entre esa formación romántico-liberal de Alberdi y la formación de la época en que ellos debatían, que Sarmiento debatía con el doctorcito, como le decía efectivamente Alberdi, con una formación un poco más liberal positivista, una formación menos humanista en el sentido de que Sarmiento ya sabía que el capitalismo industrial había ganado. Sí. O sea, nosotros tenemos que acordarnos que sus mejores plumas son después de 1848, después del fracaso de las revoluciones socialistas de 1848, 1849 en Europa, y bueno, él ya sabía que el capitalismo industrial central había ganado. Entonces contra eso lo que había que hacer era construir un país sobre la base de lo que se estaba dando en el mundo y no, aunque uno siempre tiene ese corazoncito alberdiano y uno sabe que Alberdi hablaba también con convicción y también con un profundo humanismo, sin embargo el capitalismo industrial había ganado y Sarmiento apoyaba eso, no iba a darle vuelta a eso de ninguna manera. Bueno, era un hombre de una racionalidad casi fanática, ¿no? Una racionalidad fanática, pero fíjate vos de que cuando le critican a Sarmiento sus posiciones de clase, se olvidan de que Sarmiento no tenía posiciones de clase, Sarmiento tenía posiciones ideológicas. Uh-huh. Cuando él critica al indio y critica al gaucho, nosotros nos olvidamos lo que dijo sobre la clase terrateniente de la provincia de Buenos Aires, cuando les dijo de que eran tan atrasados como los indios porque no querían usar el alambrado. Uh-huh. O sea, y cuando hablaba de la estancia del Segundo Imperio, diciendo, me tocó viajar en tercera clase en un tren, es una vergüenza que en el país de los derechos de los ciudadanos existan 3 clases en los trenes, y la tercera clase me pregunto por qué no le ponen clavos a las butacas para que sea del todo detestable el viaje. O sea, claramente convicciones uno puede, porque se ha puesto de moda, a ver, perro, vos lo sabes mejor que yo, se ha puesto de moda pegarle a Sarmiento sin saber que el país tenemos hoy es obra de lo que él pensó. Sí. Bueno, pero hubo quienes trabajaron mucho para que Sarmiento fuera probablemente el personaje más denostado de la historia argentina, ¿no? Sí, el primero Mitre. Recordemos que las cartas privadas de Sarmiento a Mitre, cuando se pelean por la sucesión en la época de la República Conservadora, Mitre las empieza a publicar en La Nación para decir, miren lo que decía Sarmiento, ¿no? Además, Mitre se había quedado con la sangre en el ojo porque lo habían aplastado en la batalla de La Verde, ¿no? Efectivamente, pero fíjate vos cómo
la gente tiende desde allí, desde Mitre en adelante, a juzgar a un personaje cuyas obras completas abarcan 26.000 páginas, juzgarlo por 2 o 3 renglones. Es realmente tan triste de que personajes, de que, a ver, mira, mi hermano, el que vive en Francia, que es doctor en filosofía, el doctor en filosofía de la Sorbona de París, dijo claramente, sabiendo que yo soy un admirador de Sarmiento, me dijo, mira, Sarmiento es el cerebro más poderoso del hemisferio occidental del siglo XIX. Entonces, juzgar a una persona, como se ha puesto de moda, en ese maniqueísmo típicamente argentino, de poner los buenos de un lado, los malos de otro lado, no hay nadie en medio, sin contextualizar. Y yo le digo, incluso a mis colegas, le digo, mira, con el diario del lunes todos somos Gardel con guitarra eléctrica, o sea, cuando se critica, incluso te digo, perro, por allí se critican las posturas unitarias de tales próceres, pero si ser unitario era una opción política del momento, por supuesto. Una opción, o sea, no era que era algo detestable, era una opción política, ser unitario, ser federal, ser confederal. Entonces, además, si uno lo mira en detalle, eran todos unitarios, hasta los federales. Sí, por supuesto, ¿no? En eso habría mucho para hablar, pero realmente que hoy conmemores, bueno, que yo te sigo siempre y yo soy el que te pone los mensajes de Viva la Ópera siempre, soy yo el que te los escribe, que hoy conmemores este día hablando de Sarmiento realmente me llena de gratitud, porque creo que es uno de los personajes que si bien se merece ser debatido y ser cuestionado como deben serlo todos, porque es también una forma de construir conocimiento, creo realmente de que era uno de los cerebros más poderosos del siglo XIX. Hay 2 cosas que a mí me fascinan de Sarmiento. Una es su confianza ciega e irreductible en el progreso, ¿no? Una cosa que no admitía ningún tipo de discusión. Y la otra, su perfil de narrador. O sea, es el primer gran narrador argentino. Porque hoy tranquilamente el Facundo podría ser considerado como la primera gran obra de non-fiction de la Argentina. Mira, fíjate vos que lo que vos decís Facundo y lo que decís Sarmiento, hay algunos especialistas en literatura argentina que no solo opinan como vos, sino que lamentan la muerte prematura de Esteban Echeverría, ¿no? Claro. Que iba por ese camino. Bueno, David Viñas decía que el primer escritor nacional era Echeverría con El Matadero. Es el primero que comienza a escribir en argentino, decía David Viñas, ¿no? Y después saltaba Sarmiento, claro está. Y después salta Sarmiento, efectivamente. Y bueno, lo que vos decías del progreso creo que ya lo adelantamos un poquito hace un par de minutos. El concepto de progreso capitalista del siglo XIX era el concepto del capitalismo industrial con un grupo de países centrales que iban a demandar determinadas mercancías y productos a los países periféricos y bueno, y Argentina tenía que acoplarse a ese modelo, pero sin caer, y aquí está el concepto de progreso de Sarmiento, que a mí es el que me gusta indicar, sin caer en el latifundismo. Yo siempre digo que Argentina sin Sarmiento sería como un Paraguay grandote, o sea, sin caer en ese latifundismo conservador. Nosotros tenemos que recordar el odio por todo lo que fuera, lo que implicara retraso. Entonces la Iglesia era algo muy detestado por Sarmiento, el latifundio tradicional de criar vacas sin colonos y sin población era algo tremendamente cuestionado por Sarmiento. Por eso es que él también promueve algo que es un pionero en eso y que pocos escritores lo han resaltado, que es el tema del municipalismo, ¿no? Es implantar la semilla de la civilización en la Pampa, como lo decía él, ¿no? El municipalismo es clave en este concepto de progreso de Sarmiento. Por eso, cuando se habla del concepto de que Sarmiento apoyaba la División Internacional del Trabajo, es verdad, pero apoyaba la División Internacional del Trabajo sin el concepto del latifundio de las repúblicas bananeras de Centroamérica de aquel entonces, ¿no? Gracias por habernos ayudado, Che, a recordar un poquitito a Sarmiento, este personaje que sigue siendo sin duda una especie de bisagra en la historia argentina, aunque muchos hayan elegido denostarlo en lugar de tratar de comprenderlo, ¿no? Carlos Alfredo Ferreira, un placer. Un placer, Perro. Saludos a la audiencia y a Cristian. Gracias.